Fíjense que está empezando a haber escasez ahora de medicamentos para atender a males psiquiátricos y se está dando en la iniciativa privada. Para platicar sobre este tema y qué es lo que está sucediendo con el suministro y el abasto de medicinas en el país, me da mucho gusto saludarte otra vez, Juan de Villafranca, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. David, muy buenas noches, qué gusto de saludarte. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Juan, con el abasto de medicamentos? ¿Qué está pasando con estas cosas que vemos que hace crisis por todos lados? Durante la pandemia había pretexto, hoy parecería que ya no lo hay. Bueno, mira, lo que sucede es que tenemos un mercado desordenado donde no ha habido la planeación que se requiere y a final de cuentas se generan efectos dominó. Hubo un problema muy serio del abasto público, mercado público, todo lo que se tiene que surtir en las instituciones, los centros de salud, y esto pues generó un efecto donde vino también una sobredemanda en el sector privado. Entonces, cuando hay un desorden en el mercado, pues te genera a veces el desabasto y además también se sigue padeciendo un poco el tema de los efectos de la pandemia, donde la cadena de suministro se vio alterada, ¿no? Entonces, cuando no hay, en épocas complicadas, cuando no hay una adecuada planeación, pues se sufren situaciones como el desabasto de ciertos medicamentos. Pero, a ver, ¿cómo se rompe, cómo se desordena el mercado? Yo creo que es importante entender y por qué no se ha logrado después de que el gobierno cambió la manera de comprar medicamentos con un sistema que era perfectible, que tenía algunos vicios, que se habló mucho de corrupción, pero no se demostró, entonces ni siquiera seguirle por ahí, a Pues un mira, sistema en el cual está rotas las cadenas, o por lo menos están dislocadas. sin duda dislocadas, correcto. La actual administración ha cambiado varias veces el modelo de compra pública. El modelo que se tenía anteriormente funcionaba bastante bien. Original se daba, no sé, de una licitación general, pues se asignaba el 90% de las claves y después pues vino un cambio. Entonces hemos tenido ya 4 o 5 modelos distintos de compra pública. Se terminó que lo iba a comprar Hacienda, separaron los productores de los distribuidores, se hicieron licitaciones para nada más para productores, se contrató a un OPS que fue un Ajá. verdadero desastre, que no pudo cumplir, le quedó muy grande el paquete de México. Ya Pero a ver, se dijo, y perdón que te interrumpa ahí, se dijo que UNOPS iba a garantizar que no hubiera corrupción y que era el certificado de que no había corrupción, pero tampoco eficiencia, ¿no? No, pues quisieron imponer en México un modelo que no iba a operar. Un OPS funciona para países muy pequeños que no tienen industria farmacéutica y quisieron traer el modelo tal cual a México, lo cual fue un verdadero fracaso, porque un OPS compró en su mejor año el 30% de la demanda de medicamentos del sector público, lo cual pues eso arroja un gran fracaso. Hicieron licitaciones, eran tardadas, oscuras, y era nada más para la compra del medicamento. Por otro lado, hay un elemento muy importante que es la distribución, lo cual también se había dicho que lo iba a hacer Birmex, que iba a participar el ejército, después se asignaron zonas para operadores logísticos. Entonces se dislocó en dos sentidos: por un lado la compra de medicamentos y por otro lado la distribución. Y ahorita estamos en un nuevo modelo donde se vuelve un poco al esquema anterior, donde UNOPS queda fuera, donde hace una El licitación. esquema anterior estamos hablando del sexenio pasado. Pues digo, viene eso más que el sexenio pasado, de los últimos 20 años, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, Donde me refiero a pues, cuando, como decías que hubo, Juan, tantos cambios desde el pasado, sí, pero es el pasado antes de esta administración, dejémoslo así para ser precisos. Así es, correcto. Entonces ahorita vuelven, hace Insabi una licitación
muy importante para el año 2023-2024, donde vuelven a dar la posibilidad de que distribuidores participen en la licitación. Esto es volver al esquema anterior, y esto es importante porque en un momento dado, dentro del precio del medicamento en el cual licitan, está contemplada la entrega del medicamento en el destino final. Entonces esto es algo positivo, pero sí traemos un rezago de un desorden donde también a raíz de la pandemia la compra de materia prima se ha complicado, y la industria farmacéutica tiene un reloj farma que va a cierta velocidad, a cierto tiempo, y no se puede violentar. Entonces, si no hay una planeación adecuada, pues no se puede surtir el medicamento, y es un tema no solamente de México, sino de todo el mundo. Nunca se fabrican medicamentos para ver si alguien los compra, porque una vez se No, fabrican, porque además son perecederos. exactamente, empieza el proceso de caducidad. Entonces, lo que requiere, para que haya abasto, tiene que haber planeación, y esa planeación lleva a que se puede comprar materia prima, se programan las líneas de producción, se programa la distribución, y eso se traduce en que hay medicamento, hay abasto y a buen precio. Hay quien preguntaría por qué en el sector privado está habiendo desabasto de algunos medicamentos y se ha dado afortunadamente de manera escalonada, cuando parecería que es un problema del sector público. Bueno, porque como comentaba Pedro, es un efecto dominó. Si en un momento dado, pongo el ejemplo de una clínica en un punto del país surtía ciertos medicamentos, llega la gente a recibir su medicamento de una enfermedad crónico-degenerativa y no tiene el medicamento en la clínica y no se lo surten, ¿qué hace esa gente? Pues va a la farmacia privada, ¿no? Claro. Pues va a la farmacia privada, y las farmacias privadas pues tenían una planeación donde tenía contemplado que se iba a comprar X volumen de medicamentos. Si de repente no se surte en la clínica de atención pública, pues hay una sobredemanda, y esa sobredemanda genera que van a la clínica, van a la farmacia, y en la farmacia pues se acabó todo, porque la farmacia estaba prevista para el mercado privado, no para abastecer todo. Entonces, este es el efecto dominó, donde de repente se llega a una farmacia privada y no se encuentra un medicamento, ¿no? ¿Cuándo se va o cuándo esperas, Juan, que se empiece a corregir el problema? Porque, por ejemplo, hoy lo que está desgraciadamente en boga es que hay carencia de medicamentos psiquiátricos. Pues es tan grave como que alguien puede perder la vida o puede incurrir acciones verdaderamente graves si no está debidamente controlado. ¿Cuándo se estima que pudiera comenzar a arreglarse la situación? Pues mira, yo espero que con esta nueva licitación eso se empiece a corregir, y también cabe apuntar que a raíz de la pandemia, todo lo que son los ansiolíticos, el mercado la demanda de ansiolíticos creció entre un 20 y un 30%. ¿Por qué? Porque generó en la población ansiedad, depresión, y estamos padeciendo a nivel psicológico muchos efectos de la pandemia que han generado una demanda nueva que normalmente no se tenía, ¿no? Entonces, pero para esto lo que se requiere, como comentaba yo, es que haya planeación. Habiendo planeación, y si se prevé cuáles son las necesidades, entonces se puede corregir. Yo creo que es muy importante que haya una mayor participación de todos los actores. Ahorita pues empezamos a tener ya un mejor diálogo con las instituciones públicas, y nosotros como laboratorios nacionales pues queremos ser parte de la solución, y porque lo más importante es cuidar la salud de los mexicanos. ¿Cómo están siendo ustedes o cómo buscan ustedes, Juan, ser parte de la solución? Pues mira, tenemos los laboratorios mexicanos que están en AMELAF. Son 80 plantas en distintas partes del país que se fabrican un número muy importante de medicamentos. Entonces, ¿cómo somos parte de la solución? Si hay planeación, pues podemos ser un abastecedor muy importante de medicamentos. México tiene la fortuna de tener una industria importante.
muchos países incluso cerraron la exportación de sus medicamentos y se concentraron en abastecer primero su mercado interno. Y aquí México tiene una industria muy importante, incluso de las compras públicas, que se salió a comprar en muchos lugares del mundo. Se habla de más de 20 países, pero vale la pena destacar que uno de esos países es México, y en México se compró más del 90% de los medicamentos que ha requerido el país. Es verdaderamente preocupante y que haya pasado ya prácticamente todo este sexenio sin que hayan encontrado la fórmula todavía, ¿no? Pues sí, yo creo que ahorita hay una corrección muy importante con la licitación que hizo INSABI, ¿Sabe? al comprar estos medicamentos para estos 2 años. Vamos a ver cómo evoluciona. Y aquí una parte muy importante es que empiece a funcionar bien el sistema de distribución de medicamentos, ¿no? Porque de nada sirve comprar y tenerlo en almacenes. Lo importante es que el medicamento llegue al paciente, pero también que en todo este proceso el medicamento sea cuidado y que el medicamento se cumpla con toda la parte normativa de sanitaria, de trazabilidad. La única actividad industrial donde hay una trazabilidad 100% desde materia prima hasta que llega al paciente es la farmacéutica. Entonces, muy importante que esta distribución no solamente llegue la pieza, sino que la pieza llegue cuidada, porque hay muchos medicamentos que requieren de ser De temperaturas controladas, en las caducidades. Yo creo que es un asunto en el cual la producción es casi tan importante como, más bien la logística es casi tan importante como la producción. Mi querido Juan, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Pedro, gracias, saludos a toda tu audiencia y gracias a todos por escucharnos. Y AMELAF, la industria mexicana, quiere ser parte de la solución, es parte de la solución. Te agradezco mucho.